Muy buenos días, queridos hermanos. Un gusto saludarlos este sábado por la mañana, un día muy especial, determinado por Dios para la adoración a Él, para reconocerlo como nuestro Creador. Es un gozo para mí poder compartir cada sábado la palabra de Dios con cada uno de ustedes, más aún sabiendo que muchos de ustedes están deseosos de conocer las verdades de la Biblia. Y yo quiero esta mañana, como otras mañanas de sábado, quiero que ustedes pues me ayuden a compartir este mensaje con otras personas. Elija un grupo, ponga el nombre de una persona donde usted quiere, a quien usted quiere compartir, y con mucho gusto vamos a enviarle este mensaje a otras personas. ¿Quién sabe, alguno de ellos está buscando un mensaje oportuno acerca de la adoración? Y hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Por qué es importante para nosotros como cristianos? ¿Por qué es importante para los cristianos eh, religiosos, llamémosle, que están generalmente muy ensimismados en el tema de servir a Dios y buscar la manera de agradarle? ¿Por qué es importante hablar acerca de la adoración? En primer lugar, debo decir que nosotros no somos el fruto de la casualidad. Nosotros no venimos a este mundo gracias a un Big Bang, a una explosión, a un hecho que de repente necesita mucho más fe que la fe en un Dios creador de todas las cosas. La verdad que tanto uno como el otro han sido constantemente o han vivido, han coexistido, mientras el hombre ha existido también en rebeldía contra Dios, de tal modo que uno ha tratado de desvirtuar al otro con teorías y maneras de argumentar contra la voluntad del creador o la existencia de un creador. Al tratar de desvirtuar la existencia del creador, por supuesto, desvirtúa su voluntad y su propósito para con la raza humana. Y en ese sentido, desvirtuando el propósito de Dios como creador de todas las cosas, termina finalmente desvirtuando en la mente del hombre la existencia de un Dios. Y este propósito no es otra cosa más que la inducción del enemigo para que nosotros podamos desconocer a Dios y estar perdidos como lo está Él. Él, al rebelarse contra Dios, lo único que consiguió fue la perdición eterna. Incluso dice la Escritura que Él fue sacado del trono de Dios, de sus servicios, por su rebeldía, y convenció a otros, a la tercera parte de los ángeles, a rebelarse contra Dios. Este acto de rebeldía de Lucifer ha tratado de transferirlo a todos aquellos que de algún modo le creyeron. Como dije, lo hizo con la tercera parte de los ángeles en el cielo, y después encontró terreno para sus pies en el corazón y en la mente de Adán y Eva, quienes eran los mayordomos de la tierra encargados por Dios como un privilegio y al mismo tiempo como una responsabilidad. Bajo ese concepto certificado por la Biblia y por la realidad que nosotros vivimos, porque lo podemos comprobar, la existencia del hombre, de la naturaleza, de la tierra, no es algo improbable, es algo que existe. Y si la Biblia lo dice y se certifica en la realidad, ¿por qué podemos dudar de aquello que Dios hizo y creó antes que nosotros naciéramos? Pero tomando el concepto de la adoración y cómo a través de las edades el enemigo ha tratado de quitar el piso a aquellos que hemos creído en el Dios eterno, en el Dios creador de todas las cosas,
ha buscado argumentar desde diferentes maneras, como la ley de la guerra, atacar por todos los frentes, con diferentes instrumentos, y por supuesto todos ellos argumentos muy bien justificados. Incluso hoy se utiliza a Cristo y a su gracia para tergiversar la verdad de la adoración, de tal modo que la gente cree que porque Cristo, el Hijo de Dios, vino a morir por nosotros, ya deja de lado el concepto de la adoración al Dios Todopoderoso. En realidad, el enemigo en su astucia ha ido sigilosamente, de manera muy pausadamente y sabiamente, introduciendo pensamientos y doctrinas que van tratando de diluir, de desmembrar el concepto sólido de un Dios creador de todas las cosas, que merece de sus criaturas plena adoración, pleno respeto, completa dependencia para bienestar, para privilegio, como fruto de la elección del hombre. Pero conociendo Satanás la tendencia del hombre a querer hacer su voluntad por el privilegio dado por Dios del libre albedrío, tienta a los ángeles y luego tienta a Eva a través de la serpiente, utilizándose del instrumento más bello de la naturaleza para desvirtuar el concepto de Dios en su mente, en su corazón. Vean ustedes cuán satánico es este pensamiento que a través de las edades ha tratado de conjugar ideas, pensamientos muy loables desde todo punto de vista, muy bonitos, bien construidos. El enemigo se presenta como ángel de luz, no se presenta como lo que muchas veces hemos visto. Hay un ser con un trinche, con patas de no sé qué animal y con cuernos. No. Satanás trabaja de manera que parezca las cosas que parecen bonitas, que parecen muy justificables. Y le dice a Eva, lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes del fruto, serás como Dios. Tú tendrás la capacidad que tiene Él. Y como Él no quiere que nadie le haga contrariedad, contraposición, ni le haga la competencia, te ha prohibido comer de este fruto, y por eso, para que no seas como Él. Pero la tentación no fue específicamente, oye, no puedes comer de este fruto. ¿Con que Dios ha dicho que no podéis comer de todo árbol del fruto de todo árbol del huerto? No, dijo Eva, no. Cayó en el, como decimos aquí comúnmente, le hizo pisar el palito. No, Dios no ha dicho eso. Dios no ha dicho que todos los frutos de los árboles no podemos comer. No, de todos podemos comer. Es que Él sabe que si comes de este, vas a ser como Dios. En otras palabras, te invito, eso le estaba diciendo Satanás, a probar del fruto y a dejar de adorar a ese creador que a mí me obligó también a hacerlo. Y mira, yo me rebelé y estoy, mira, vivo. No me mató. No se cumplió su palabra, como dice en su palabra que morirás. No, mira, estoy vivo. Rebélate. Deja de adorarlo. Satanás siempre atacará a Dios en la mente de las personas, argumentando desde todos los frentes
para que tú no respetes al Dios Todopoderoso, al Dios Creador. Como el hombre no podía continuar en el huerto de Edén y se había rebelado contra él, él tenía que ahora utilizar otros métodos para poder hacer que su Creador, quien todavía lo va a buscar, quien todavía lo llama, le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te has escondido? Este mismo Creador que creó al hombre como la niña de sus ojos, lo amaba con toda su plenitud, con toda su divinidad. Buscó al hombre porque se dio cuenta que el hombre había cometido el mismo error de no querer adorar al Dios eterno que había cometido Satanás en el cielo, al no querer obedecer a Dios como su creador y creer que él debía ser adorado. Ese pensamiento satánico indujo a Eva a que ella tenía que ser la Dios, que Adán tenía que ser el Dios y no el Dios creador. Que ellos podían respetarse y valorarse a sí mismos por sí mismos, sin la intervención del eterno Dios. Y él utiliza ese mismo mensaje para tergiversar en el pensamiento del hombre cualquier cosa que tenga que ver con la adoración al Creador. Cuando Dios, al ver al hombre caído, rebelado contra Dios, contra el eterno reino de Dios, y el hombre verse ahora en la condición de degradación, las hojas comenzaron a caerse, su cuerpo se quedó totalmente desnudo, la malicia comenzó a entrar a su cuerpo, a su mente. Dios le dice lo que costó o lo que costaría esa desobediencia. Y él nunca había visto a un ser morir. Él tenía que morir. Adán y Eva tenían que morir. Pero Dios en su misericordia, al darse cuenta que ellos se rebelaron y no se dieron cuenta de las consecuencias eternas de su decisión, no solo para con él, sino para toda la naturaleza, porque ellos eran señores de la naturaleza. Dios los había encargado, eran mayordomos de toda esta tierra. Su decisión tenía consecuencias sobre sí mismos, sobre sus descendientes y sobre la naturaleza. Es así que tuvo que seguir las indicaciones de Dios. Y Dios le dice a Adán: vas a matar un cordero, tú no vas a morir. Alguien va a morir por ti. No vas a morir tú para alcanzar la redención o para redimirte, porque tú no puedes por ti mismo. Necesitas que lo haga otro. Y él le prefigura con esa actitud de Dios de matar un cordero y sacrificarlo y quemarlo. Le enseña a Adán y a Eva que había que volver al Creador. Y la única manera de volver era aceptando al sustituto por la muerte de ellos. Pero ese sustituto no era cualquiera. En el capítulo 3, versículo 15 de Génesis dice que él era el que iba a golpear a la serpiente, proféticamente hablando, Satanás, en la cabeza. Tenía la capacidad de Dios. O sea, finalmente cuando vamos a San Juan encontramos que ese ser que moría simbólicamente en el cordero era el Hijo de Dios, quien tomaba la posición humana para morir y muriendo restaurar al hombre a la adoración nuevamente a su creador. El tema principal aquí es adorar
o revelarme a adorar. No hay otro concepto. Todo lo que digamos como argumentos a favor o en contra no tiene ningún valor para decir que la lucha entre el hombre y el pecado está relacionado solamente con un principio de supervivencia. No, señor. Si nosotros aceptamos al Creador y su creación y nosotros somos parte de ella, cuando nos rebelamos, dejamos nosotros de adorar al Creador. Y para poder volver a Él necesitamos del sacrificio de Cristo manifestado en el Cordero Pascual desde el Edén. Ese es el concepto. Dios instaura en el mismo Edén, sabiendo con o sin pecado en el hombre, que el respeto al Creador debía ser el punto principal de la actitud de la criatura hacia su Creador. Crea, ni siquiera lo designa, crea un día santo, especialmente separado, porque tanto la criatura como el Creador se lo merecían. Separa el sábado, el séptimo, como un día dedicado para reposo, para bendición, para santificación, para el hombre. Jesús lo repite después cuando dice que el sábado fue por causa del hombre. Dios crea el sábado porque el hombre había sido creado el día anterior y ese sábado era exclusiva y únicamente para una relación. No tiene nada que ver con temas de religión, ni tiene nada que ver con Israel. El sábado como día especial dedicado a Dios es incambiable, inmutable. Dios lo hizo para beneficio del hombre, para que el hombre certificara que respeta a su Creador. No hay duda en la Biblia acerca de eso. Es tan importante el asunto del sábado como día de reposo, pero no solo como día de reposo, sino como día de adoración y respeto al Creador, que inmediatamente que el pedido de Moisés al faraón de ir a dejar a su pueblo libre para ir ¿a qué? ¿A sembrar chacras? ¿A hacer sus ranchos? ¿Para eso Dios quería sacar a Israel de Egipto? No. Era para adorar al Dios verdadero, al Dios de Adán, al Dios de Noé, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. La línea del interés de Dios para con la raza humana no está circunscrita a una religión, a un mandamiento. Está circunscrito al respeto al Creador como el Dios eterno desde el principio hasta la eternidad. Entiéndelo de una vez. La muerte del Cordero, el sacrificio de Adán, el sacrificio de Abel, de Caín, el sacrificio de todos los patriarcas, los holocaustos que levantaban en cada lugar donde se estacionaba Abraham, tenían que ver única y exclusivamente con el principio de respeto y adoración al Creador. ¿Qué no entiendes? A través de las edades, Dios hizo eso. Enseñar al hombre que Dios es el Creador y que hay alguien que se rebeló contra él,
que no quiere que nosotros le adoremos. Y va a buscar argumentos de todo tipo para poder desvirtuar el principio de adoración con teologías sistematizadas, orientadas no solamente por la inducción del enemigo, sino por la inducción a grupos religiosos que supuestamente quieren restaurar una verdad cristocéntrica, desvirtuando el concepto del mandamiento de la adoración al Creador. Es tan relevante para Dios la adoración y especialmente el respeto a Dios en el día séptimo, que en cuanto sale Israel, instaura el principio y la razón por la cual ese pueblo estaba saliendo de la esclavitud, y era adorar al Creador. Ni siquiera habían llegado al Sinaí. Todavía Dios no había hecho el pacto que supuestamente tenía que hacerlo allá en el Sinaí. Y si alguien quiere tergiversar la palabra de Dios, allá usted. Pero la palabra de Dios dice que comenzó a caer el maná, y el maná no cayó el día séptimo. Porque ese día el pueblo tenía que entender que era un día diferente. No, pero yo puedo adorar todos los días a Dios. ¡Excelente! Adora a Dios todos los días, pero no quites el sábado. ¿Cuál es tu intención? Incluye los otros días si quieres para adorar. ¿Quieres adorar el domingo? Adora el domingo. ¿Quieres el lunes? El lunes. ¿Qué día se encontró Tomás con Jesús? El día martes. Entonces él le dijo, Dios mío, Señor mío, lo adoró ese día. Entonces adora el martes, pues. Hazlo si quieres. Pero no quites el sábado. ¿Por qué la intención de Satanás de quitar el día y poner, no, yo soy cristiano, puedo adorar todos los días? ¿No quieres que el sábado sea el sello de Dios? Está bien. No aceptes el sábado como sello de Dios. ¿Que quieres que el Espíritu Santo sea tu sello? Perfecto. Que el Espíritu Santo sea tu sello, porque el día que te selle el Espíritu Santo con la verdad, vas a terminar respetando la verdad de la Biblia. Y la verdad de la Biblia dice que Dios separó el día séptimo como día de adoración. No me vengas a decir que el Espíritu Santo ahora te va a confirmar dejando de lado aquello que Dios instaura. Es tan importante la verdad del sábado para el pueblo de Israel y para el pueblo de Dios, que Dios en su nuevo pacto, en el pacto de Israel, llamémosle ese primer pacto que ustedes le llaman primer pacto o antiguo pacto, le dice y lo escribe en las tablas de piedra, los 4 primeros mandamientos. Acuérdate. No le dice, no dejarás de guardar el sábado. ¿Qué señor? ¿Qué sábado es ese? No, tú ya vienes guardando. Apenas saliste de Egipto, ¿qué te recordamos? Lo que tus padres. Pero son 5 generaciones, Señor, ni me acuerdo del sábado. No te preocupes, yo te lo voy a recordar. Y te lo voy a recordar por el lugar donde tú más vas a recordar, por tu estómago. Porque tú no puedes vivir sin comer, ¿cierto? No, ok. El sábado no caerá maná, porque es día del Señor. Sepáralo. Y cuando Dios hace el pacto con Moisés y le escribe las tablas de piedra, dice, acuérdate. No tendrás dioses, no tendrás imágenes, no tomarás su nombre. Pero acuérdate que yo separé un día. Ni tú, ni tu hijo, ni tu asno, ni tu buey, ni tu extranjero. Porque yo soy Dios. Si tú quieres ser mi pueblo, tienes que obedecer mis leyes. Y si has creído en mí y en el poder que te sacó, la mano poderosa que te sacó de Egipto, donde por casi 450 años no pudiste ser fiel a mí, ahora comencemos en el lugar adecuado. Adoración. Séptimo día. No hay maná. Y para que no te olvides, todos los días séptimos sucederá lo mismo.
Y para que te acuerdes, y no solamente sea un tema de comida, sino también un tema de teoría mental, de cognición mental, de reconocimiento y conciencia, porque una cosa es que yo te enseñe la parte práctica todas las semanas, a la séptimo día, no cae, qué bonito, pero ahora tienes que aceptarlo. No es importante nomás que descanses el sábado, que no cae maná y que no hagas nada. No, tiene que haber un acto de conciencia. Y para que tengas un acto de conciencia, te voy a decir lo siguiente, que cada vez que pase la semana, yo te voy a decir, acuérdate del día sábado para santificarlo. Santificarlo, separarlo, santificación, separación. Pero no solo eso, para que veas cuán importante es que tú me adores, cuán importante es que yo sea tu Dios, cada vez que tú celebres una fiesta en la cual vendrás a agradecer, Pentecostés, la cosecha, la Pascua o lo que fuera, lo vas a llamar un día separado para mí. Más, si es que ese día, miren cuán importante era para Dios esto. ¿Por qué para el Dios de Israel sería tan importante y para el Dios de Boris de ahora no? No entiendo. Tiene que haber otra motivación detrás de parte del enemigo, de tratar de quitar ese principio el más importante de adorar al Creador. No creo que sea un acto moralista, no, hermano. Cristo ya clavó en la cruz la ley y ahora vivimos de la gracia. Cuentazo. Ese es el cuento del enemigo. La gracia de Cristo no desvirtúa la verdad del Antiguo Testamento. Al contrario, lo confirma. Vamos a ir terminando con eso cuando terminemos esta mañana. Pero es importante que tú tomes en cuenta esto. Cada vez que caiga ese día de dedicación en gratitud a mí, si cae el martes, ese día, lo puso en la ley de Moisés, será día de reposo. No van a trabajar, van a dedicarlo para adorarme. Pero si es que cae ese día, el día de la Pascua o el día de la cosecha, el día de gratitud, en que me traerán los frutos, cae el día séptimo, doblemente será de bendición para vosotros. ¿Por qué dice la Escritura eso? ¿Será que era solamente para Israel? ¿La importancia de la adoración era solamente por la ley de Moisés? El enemigo es muy astuto. Y por eso estoy predicando varias veces sobre este tema. Y seguramente algún otro sábado vamos a seguir. ¿Por qué razón? Porque el día en que tú saques de tu mente a Dios como creador, a quien debes rendirle culto y adoración, ese día estarás adorando al enemigo de Dios y estarás perdido. ¿Cuál es la importancia de la adoración como tal? En los días de Israel, Dios establece un santuario. Vamos a repetir esta noche en el tema de la comunidad cristiana diferenciada, vamos a presentar la segunda parte del santuario. Y establece en ese santuario tal santidad que nadie podía tocar el arca, donde estaban las tablas de piedra, donde estaba la vasija del maná y donde estaba la vara del poderío, del liderazgo de Dios, que era la vara de Aarón. Yo no sé si para ustedes tiene importancia este simbolismo y qué capacidad pedagógica tiene de parte de Dios para enseñarnos el respeto y la adoración al Creador. Hay dos ocasiones en las que borrachos entran unos sacerdotes al templo y la tierra los traga, y a otros el fuego lo consume por haber entrado indignos al templo de Dios.
¿Qué tan importante es la adoración al Creador? Un día Saúl, cuando el profeta no llegó, se le ocurrió a él hacer el holocausto. ¡Qué blasfemia! No era su labor. No que él no podría hacer, sino que ellos tenían que tener al profeta haciendo ese trabajo. Pero él se tomó livianamente el tema de la adoración y pues fue y hizo su sacrificio. Y Dios no aceptó. Tan importante era la adoración al Creador que el sacrificio se convertía en la manera como el Hijo de Dios iba a manifestar su respeto a aquel que vendría a salvarlo después de haberlo creado. Y que por su rebeldía tuvimos que pasar por la experiencia de la muerte. Y algunos por la muerte eterna. ¿Tú te imaginas cuán importante es el tema de la adoración? Es tan importante que a través de las edades solamente podemos ver a Dios llamando al corazón del ser humano a respetar y a buscar comunión con su Creador. Si nos vamos a los Salmos y queremos leer los textos de la Biblia, manifestados en poesía, en verso, todos hablan de la adoración al Creador. Si queremos ver las exigencias de Dios para con la raza humana, para que nosotros, siendo seres desobedientes, podamos reconstruir la imagen de Dios en nuestro corazón. El guardar el sábado, el respetar la ley de Dios, el respetar los principios del respeto al Creador, son puntales, son columnas inamovibles en el edificio de Dios, utilizando parabólicamente el lenguaje. Si nos vamos a las profecías referentes a Jesús, estamos haciendo una referencia impresionante de la Escritura. Y si alguien cree que estoy hablando algo fuera de lugar, pues demuéstralo con la palabra de Dios. A través de la historia, cuando Ezequiel vio el trono de Dios, lo magnificente que es. Durante estas noches de sábado por la noche, vamos a introducirnos un poquito dentro del santuario y nos vamos a dar cuenta que lo que mostraba el santuario aquí en la tierra, que era figura del celestial, hay toda una ceremonia de respeto en ese proceso de reconciliación del hombre con Dios a través de Jesucristo, que costó la muerte, o sea, la vida de Jesús a través de la muerte por nuestra rebeldía. ¿Cuál es la rebeldía? A adorar al Creador. Nuestra rebeldía fue negar a Dios y querer ser como Dios, porque Satanás eso es lo que tentó a él. Si seguimos mirando la Escritura y entramos al Nuevo Testamento, encontramos a Jesús manifestando al Padre eterno. Yo no sé si tú puedes pensar de que esto es un prejuicio religioso o si tiene alguna influencia teológica espuria, tratando de tergiversar la idea de que Dios es el creador, de que a Dios hay que adorarle, y que introducir el tema del sábado como día de reposo desde la creación es una blasfemia contra Dios. Yo no creo eso. No creo que tú estés pensando en eso. Y que me digas que cualquier día puede ser cualquier día. Que tú tengas como concepto y que no le des importancia, no cambia el valor de ese día. Yo estaba pensando y dije yo, el día de mi cumpleaños, el 15 de agosto, yo cumplo años todos los años. Si mis hijos ese día me dan un agasajo, maravilloso. Yo quiero y gusto de ese agasajo, porque soy su papá. Pero si en algún momento ese día para mí, como el que nació en ese día, no le da importancia, que mis hijos me festejen el 16, el 20 de agosto,
Si quieren agradecer a su papá, porque ese día ellos creen que deben agradar a su papá, no cambia la idea de que el día de reposo para mí o el día de cumpleaños para mí siempre será el 15 de agosto. Que no le des importancia y que creas que con otro día de festejo resuelves el problema del día realmente de nacimiento, pues eso es un concepto que tú puedes manejar si tú quieres. Considéralo o no este ejemplo como un acto como una muestra de lo que estoy tratando de mostrarte acerca del sábado, o como la manera como te quiero dar a entender la importancia del sábado como día creado por Dios, como el día de conmemoración de la creación y del Dios eterno, del Dios creador y de su criatura. Si tú no lo quieres hacer, está bien, tienes la libertad de hacerlo. Puedes hacerlo si tú quieres otro día, lunes, domingo, jueves, cuando tú quieras. Pero que tú lo hagas y que tú lo creas no cambia el concepto establecido por Dios desde la creación. Si tú tienes argumentos para decir que el domingo adoraron los apóstoles, que el domingo se reunieron los apóstoles y por eso tenemos que adorar a Dios el domingo, que Jesús resucitó el domingo, haz lo que tú quieras, usa los argumentos que tú quieras. El principio de Dios es eterno. La adoración al Creador no se acomoda de acuerdo a mi conveniencia o a mi forma de creer, sino como Dios lo establece, porque Él es el que tiene que ser adorado y no yo. Jesús habla de eso a través del mandamiento, del respeto al Padre, que Él vino a cumplir lo que su Padre le había enviado a hacer. Y era un verdadero instrumento de manifestación de respeto al Creador. Primer evento, el evento de Jesús yendo al templo cuando tenía 12 años. Y Él manifiesta su respeto a la adoración al Creador. Segundo evento, la confirmación el día de su bautismo. Manifestación plena de que el Padre estaba en Él y lo que Él decía era la certificación de adoración al Creador. Los judíos no tenían ninguna duda de guardar el sábado. Más bien habían ido al otro extremo de hacer del sábado una carga tan fuerte que se convirtió eso en un dogma impracticable. Y Jesús trató de enseñarles respecto del sábado. Cuando lo criticaron porque sus discípulos estaban con hambre, quisieron sacar un poco de trigo para llenar sus estómagos. O cuando Jesús sanó a un enfermo en el día sábado. Algunos usan eso, ya ves, Jesús rompió el principio del sábado. Quiere decir que Jesús no estaba de acuerdo con que ya guardemos el sábado. Eso es mentira. Sino que él más bien le daba el sentido al sábado como día de adoración y de respeto al Creador, haciendo el bien al prójimo. Si continuamos con la escritura, nos vamos dando cuenta que finalmente, cuando Dios llama a sus hijos para volver a considerar la posibilidad de volver a su reino, para ser nuevamente hijos incorruptibles delante de Dios, la escritura habla de dos momentos. Uno de ellos está en el capítulo 14, en el mensaje de los ángeles. Llama a la adoración al Creador. Temed y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si tú lees Éxodo capítulo 20, versículo 8, encuentras en la escritura descripciones similares. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu vecino, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. La razón es por qué. Porque se le ocurrió por capricho a Dios poner un séptimo día. No, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay.
El otro día me preguntó una persona, ¿dónde dice en el Génesis que Dios adoró el día sábado? La Biblia dice que cuando se le dijo a Israel que guardara el sábado era porque Dios era creador. Y Él lo hizo allá en el séptimo día de la creación. Más ciego es aquel que no quiere ver la palabra de Dios. Y cuando llama a sus hijos con el evangelio eterno, no es un evangelio para el tiempo del fin solamente. Es un evangelio eterno para todas las naciones, tribus, lengua y pueblo. Volver a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué objetivo tendría Dios de quitar el día de adoración so pretexto de que eso fue dado para Israel? ¿Qué objetivo tendría Dios de quitar algo? ¿Por qué más bien no pensar que Dios quiso añadir a este principio del sábado que nosotros deberíamos vivir en comunión con Él todos los días, incluyendo y respetando el día establecido por Dios? ¿Por qué quitar? ¿Por qué no añadir? ¿Por qué no poner el principio de dependencia de Dios con su criatura como el método más adecuado para vivir una vida de comunión con tu Creador? ¿Cuál es el objetivo de Satanás para quitar el sábado? Quitar la adoración. Si tú lees la palabra de Dios en el capítulo 13 y te das cuenta por qué Satanás quiere, a través de la bestia o las dos bestias que se manifiestan allí, cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué hay tanta argumentación referente a la ley ahora? Ama a Cristo, la gracia es suficiente. Ya no vives bajo la ley de Moisés. ¿Y quién ha dicho que la ley de Moisés es lo más relevante? Y si la ley de Moisés fue dada para Israel solamente, ¿qué leyes en Israel fueron dadas que eran leyes eternas? No matarás. No adorarás a falsos dioses. Guarda el sábado como día de reposo. ¿Te parece muy insistente lo que te digo? No lo hagas si no quieres. Pero hay una cosa que te voy a decir, que Dios va a pedir de ti fidelidad, no solo referente a, yo te quiero adorar el martes, Señor. Dios te dice, yo te dije y te pedí algo y lo separé para tu bienestar. Y si tú haces mi voluntad, tendrás el privilegio de poder ser acogido por la gracia de Cristo. Que no lo puedo cumplir porque no tengo la capacidad, no te preocupes, yo voy a mandar mi espíritu para que te capacite. Y el espíritu de verdad te convencerá de lo que está bien y lo que está mal. Y Él te ayudará a encontrar el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. No dejando los mandamientos, sino añadiendo a tu fe la paciencia para esperar en Él la confirmación del Espíritu de Dios como un hijo apto para la patria celestial. Creo que hay suficiente prueba. Yo he tratado de hacer hoy una línea de acción bíblica mostrada por Dios a través de las edades, como el único en quien tenemos que creer y a quien tenemos que adorar. Las condiciones las pone Él, no tú. Las condiciones las da Dios, porque Él es el hacedor y el Señor de todas las cosas. ¿Sabes? Yo deseo que tú sinceramente busques al Señor. Y en su palabra, Él te mostrará el camino. No tengo ninguna duda que si hoy no crees lo que yo acabo de decir, un día, si tú eres sincero delante de Dios y tu corazón está en búsqueda de ese Cristo que te conduce a la patria celestial, la confirmación del Espíritu Santo no hará otra cosa más que conducirte hacia la verdad
de la adoración al Creador. Deseo que Dios te bendiga. Vamos ahora. Amado Padre, gracias por tu palabra. Es tan clara, es tan precisa, es tan plena, que destruye toda argumentación en contra de la verdad de la adoración a tu trono. Gracias, Dios, porque en ella la línea de interpretación bíblica se mantiene, que tú eres nuestro Dios, que tú y Cristo son la piedra angular a través de las edades en quien está fundada nuestra fe. Permítenos vivir la gracia, no sin la ley, sino bajo la capacidad del Espíritu, vivir esa gracia cumpliendo los mandatos que tú nos has dado, que no harán otra cosa más que confirmar que nosotros respetamos tu trono como el trono que gobierna nuestras vidas. Que te respetamos a ti como Dios, que tú eres nuestro creador y nuestro sustentador. Entregamos nuestro corazón en tus manos y el corazón de todos aquellos que buscan en tu palabra la verdad de que tú eres nuestro creador. En tus manos nos encomendamos para que tú nos bendigas hoy y siempre. Por Jesús te lo pedimos, por los méritos de Él te lo pedimos. Amén. Amén. El Señor bendiga su palabra. Este es el programa de todos los sábados, Tu Encuentro con Dios, con este servidor, Boris Darmon. Nos vemos el próximo sábado, 10:30 en punto. Que el Señor te bendiga. Amén.